El 21 de octubre de 1833 nace Alfred Nobel. Alfred Nobel es un personaje conocido de todo el mundo porque no tanto por su obra como creador prácticamente de la dinamita, fabricante de la dinamita, sino por los premios que llevan su nombre, los premios Nobel. Alfred Nobel era hijo de un industrial sueco, que se había trasladado a San Petersburgo, en Rusia, que tenía inversiones allí, y ellos recibieron una educación bastante buena, primero en San Petersburgo y luego en Suecia, porque unos años después las empresas de su padre tuvieron problemas y finalmente su padre tuvo que regresar a Suecia. El hecho es que recibió una educación de mucha calidad y mostró siempre un interés, desde temprano mostró un interés por la química, fundamentalmente por la química. En esos años, digamos, mediados del siglo XIX, plena expansión del capitalismo, del colonialismo europeo, los grandes temas eran justamente la construcción por un lado, la construcción de ferrocarriles y por otro lado, por supuesto, la preparación para posibles guerras. Y para este tipo de actividades eran necesarios, absolutamente necesarios, explosivos, y explosivos de mucho peso. Abrir un túnel para atravesar una montaña, para que pasara un ferrocarril, evidentemente no se podía hacer a martillazos, se necesitaban buenos explosivos. Y no existían entonces explosivos buenos y sobre todo confiables. Lo que podía usarse era la nitroglicerina, pero la nitroglicerina es una sustancia sumamente peligrosa porque es un líquido más o menos gelatinoso, y ese líquido puede explotar simplemente con cualquier movimiento y mucho más si se puede caer a una corta distancia. De tal manera que utilizar la nitroglicerina o algo parecido para hacer un explosivo estable, seguro, fue justamente lo que llevó a cabo Alfred Nobel. Por cierto, en uno de esos accidentes en el laboratorio, su hermano fue afectado y murió como consecuencia de una de esas explosiones. Él logró justamente hacer de la nitroglicerina, mezclándola con unas sustancias derivadas de algunas pequeñas algas o de animalitos marinos, llamadas diatomea, machacadas y convertidas en un polvo. Al irlas mezclando con la nitroglicerina se formaba una pasta que se secaba, y esa pasta después era perfectamente manejable. Es decir, la nitroglicerina ya perdía su capacidad de explotar al caerse. La pasta formada, lo que es un cartucho de dinamita, se puede golpear, se puede darle martillazos, se puede machacar y no pasa absolutamente nada. Necesitaba entonces otra cosa que fue creación de Alfred Nobel, que fue un detonador. Colocarle a ese cartucho de dinamita un detonador, y con ese detonador, ese cartucho de dinamita tenía una capacidad explosiva tremenda. Ese fue el gran logro de Nobel, y ese logro tuvo aplicaciones tanto desde el punto de vista científico, para la ingeniería, para la construcción, como también desde el punto de vista militar, sobre todo a fines de siglo, en los últimos años del siglo, cuando empezó otra vez a haber guerras en Europa. Nobel se hizo rico. Nobel se hizo después empresario petrolero, estaba empezando la explotación petrolera, se hizo empresario petrolero en el Cáucaso, hizo muchísimo dinero, y a fines de siglo, ya en las últimas décadas de siglo, empezó a recapacitar sobre lo que era el papel de la dinamita, porque la dinamita no solo había sido pues un instrumento de desarrollo científico, tecnológico, sino un arma terrible desde el punto de vista militar. Y la aplicación militar empezó a afectar a Nobel, y Nobel decidió entonces, ya en la última etapa de su vida, utilizar buena parte de los grandes recursos, de las riquezas que había acumulado, para crear una fundación que diera unos premios. Y que diera unos premios, entre ellos, había premios por supuesto científicos, pero sobre todo era importante un premio para la paz, para quienes fueran promotores de la paz. Esa fundación se creó en 1900, la Fundación Nobel, y empezó a dar los llamados premios Nobel en 1901. Pero ya para ese entonces Nobel había muerto. Nobel murió en 1896 en Italia, en San Remo. De todas formas, su fundación subsiste pues como una fundación bastante prestigiosa, aunque de vez en cuando hay unas barbaridades con ese premio Nobel, particularmente con los premios Nobel de la Paz,
que se lo han dado a bandidos como Kissinger y otros, pero de alguna manera la Fundación Nobel en literatura, en química, en física, en otras ramas, sigue siendo más o menos una fundación bastante aceptable con sus disparates y con sus locuras de todas formas. Una cosa importante para terminar con Nobel es que en la última etapa de su vida, Nobel también quiso dedicarse a la literatura y escribió una obra llamada Némesis, una obra que trata un tema bastante escabroso de la historia italiana, que es la historia de Beatrice Cenci. Beatrice Cenci, yo no tengo tiempo de relatar la historia aquí, que es bastante, no solo por lo escabrosa, sino por lo extensa, es una joven muchacha, una muchacha de 20 años, italiana, que fue decapitada en 1599 por orden del Papa Clemente VIII, decapitada ella con su madrastra y con su hermano por ser los asesinos del padre de Beatrice y de uno de sus hermanos, porque el padre era un personaje virulento, violento, que maltrataba a la esposa, que la maltrataba a ella, que la había violado, que había tenido relaciones incestuosas con ella, y finalmente decidieron entre todos matarlo. Y tanto la madre como ella, el hermano, fueron torturados por orden del Papa Clemente VIII, que por cierto, después de la ejecución de toda la familia, y de mandar convertir al hermano menor en un galeote, y usar el remo, pues actuar como remero en las naves del Papa, el Papa Clemente VIII se apoderó de los bienes de la familia. Algo muy simpático y muy propio de estos bandidos ensotanados que a veces llegan a ser papas. Nobel escribió pues un relato sobre un tema muy usado. Beatrice Cenci es un personaje famosísimo de la literatura, del cine, de la pintura y de diversas cosas, escribió ese texto y lo dejó prácticamente sin publicar. Y entonces el ejecutor testamentario de Nobel, un sacerdote, un pastor protestante llamado Soderblom, decidió que ese relato era un relato muy pornográfico, muy duro, y decidió quemar la edición que se había hecho y que no había empezado a circular. A ese personaje le dieron, por cierto, un premio Nobel de la Paz en el año 1930, si no me equivoco, o algo parecido. Lo importante es que de la novela quemada sobrevivieron algunos ejemplares escondidos por allí, y hace unos 3 o 4 años alguien sacó algunos de esos ejemplares, y esos ejemplares permitieron hacer una edición de la obra Némesis, y esa obra ha circulado en estos años recientes y parece que ha circulado con bastante éxito. Pues esto es una especie de una cara adicional de Nobel muy poco conocida, pero que también valía la pena señalar.